Listo. Esto siempre me abre este programa. Ya. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es acceder a algo que se llaman los atributos, como por ejemplo el volumen. El volumen es un atributo. O el peso, que también lo hemos hecho, es un atributo. O la intensidad de la luz es un atributo. Noten que todos ellos comparten una característica y es que son unos adjetivos. ¿Qué tan brillante es? Sería pues brillantes, es un adjetivo, o volumen sería como un adjetivo, pues como qué tan fuerte está sonando. Es decir, todos ellos pueden expresarse en forma de un adjetivo. Sin embargo, aparte de que hay atributos, también hay algo que se llaman los métodos, que esto lo veíamos, pues lo pondré aquí muy por encima, cuando vimos la parte de Unity, que les mencionaba que los componentes están compuestos por atributos y métodos. Los atributos son cualidades, el volumen, la masa, la intensidad de la luz, y los métodos son esas capacidades o habilidades que tienen cada componente. Los métodos son diferentes por una razón y es porque son habilidades y por lo general van a tener nombre de acción y aparte alguna particularidad es que van a iniciar por mayúscula inicial. Entonces notemos que, por ejemplo, si yo accedo al volumen, pues audio source, ahí, esto me tocaría, bueno, pues faltaría el get component, solo es para mostrar aquí, x.volume, ¿cierto? Esto es un atributo. Pero aparte, y es con minúscula inicial, punto volume con minúscula inicial, la v. Pero los que son métodos van a ser con mayúscula inicial, por ejemplo, play. Play es un método que nos va a permitir reproducir un sonido cuando llamemos el método play y notemos que como es un método reproducir, uno es un verbo, dos inicia por mayúscula inicial, tres va a tener paréntesis al final. Esa es la otra particularidad de los métodos. Entonces aquí supongamos que nosotros vamos a modificar el motor del tanque para que pueda saltar. Entonces nosotros vamos a necesitar agregarle una fuerza. ¿Cuál componente creen que está asociado a las fuerzas, pues que implícitamente es a las físicas? El Rigid Body. Súper bien, listo, muchas gracias. Rigid Body, le ponemos el nombre que queramos. Eh, Ojalá se acostumbren todos como a programar y poner comentarios en inglés, es una muy buena práctica, eh, pues para practicar el idioma, porque es lo usual cuando uno está programando, para hacer más internacional los proyectos, pues si en algún momento pues van a trabajar en alguna empresa extranjera puedan hacerlo sin problema. Em, component, listo. Entonces ya obtuve el componente Rigid Body porque sé que lo necesito para agregar una fuerza, que es para saltar. Entonces rigidbody.addForce. Noten, agregar fuerza. Agregar es un verbo. Agregar, y está en mayúscula, agregar fuerza. Y le pongo los paréntesis. Así funcionan los métodos. A diferencia de los atributos, que es punto, el nombre del atributo, y ya con el igual le ponemos lo que nosotros queremos. Aquí en este, lo que nosotros queremos pasarle de información no se pone con el igual, sino que se pone dentro de los paréntesis. Esto nuevamente es lo que se conoce como un método. Pues, método, método. Aquí si miramos, tenemos acceso a toda la documentación para tener claridad de qué es lo que va a ir dentro de esos paréntesis. Entonces busquemos aquí Rigid Body, Reference Unity. Y él nos trae el scripting API. Esto mismo lo tiene pues C Sharp nativo, es decir, si yo le digo C Sharp, Mat, Clamp. Él nos trae aquí a toda la documentación de este método que se llama clamp con ejemplos y un montón de información adicional. Y aquí pues de hecho puedo darle mostrar mat directamente y aquí está todo lo que tiene mat, ¿cierto? Eso es la referencia básicamente. Y esta es la referencia de Unity. En la referencia de Unity cuando buscamos Rigid Body Adforce, busquémoslo aquí en el
rigidbody.addForce, aquí está. Entonces nos dice, el addForce recibe dos parámetros. Así es como se va a leer esta documentación para que nos acostumbremos. Un primer parámetro es un vector 3 que va a ser la cantidad de fuerza que le voy a aplicar. Y un segundo parámetro va a ser el tipo de fuerza que le voy a aplicar. Luego aquí nos dan la aclaración que modo es tipo de fuerza a aplicar. Nos permiten saber también los modos. Si le doy clic aquí, aquí están los modos: fuerza, aceleración, impulso o cambio de velocidad. Entonces, modo fuerza es un continuo cambio en la fuerza del objeto usando la masa. Aceleración es un continuo, agrega aceleración de continua al rigid body ignorando la masa. Es decir, que si yo le aplico tipo de aceleración, no importa si yo le apliqué 100 a un objeto de 1 kilo o 100 a un objeto de 10 kilos, se van a mover igual porque está ignorando la masa. A diferencia de fuerza, que sí considera la masa. Este es el normal. Pues estos son como opciones que nos ponen para casos puntuales. Sin embargo, este es el normal. Si recordamos, pues fuerza es masa por aceleración, es decir, la fuerza obligatoriamente depende de la masa y depende de la aceleración. Eh, ya pues como que nos da la opción de no incluirla por si en algún juego lo necesitamos, pero este aquí es el normal. Y si miramos, de hecho, aquí hay un igual que indica que por defecto se va a trabajar el que se llama fuerza, que es el normal. Bueno, aquí hay otra particularidad con esto de que tenga un igual, pero la vemos ahorita. Y nos da una descripción de lo que hace. Dice que le aplica una fuerza en un eje, en la dirección pues, del vector fuerza. Porque esto efectivamente es un vector. Yo no puedo decir, ah, sí, voy a aplicar 500 newtons, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia la derecha, no es lo mismo si yo empujo una pelota con 500 newtons a la izquierda que a la derecha, pues porque se van a mover en direcciones opuestas. Entonces vamos a crear un vector que voy a llamar fuerza. Y los vectores nuevamente se calculan como dirección por magnitud por sentido. Entonces vamos a tener una magnitud de salto que voy a llamar, pues voy a poner por ahora 1500, luego la puedo poner aquí serializada, multiplicada por una dirección. Yo quiero saltar hacia arriba, entonces puedo utilizar esto, hacia arriba. Eh, y el sentido 1, pues porque si le pongo -1 sería hacia abajo. Entonces agregué una fuerza. Aquí yo podría poner force_mode.force. ¿Y esto qué significa? Utiliza el tipo de fuerza normal, pero recordemos que existen otros que son aceleración, impulso, cambio de velocidad. Aquí hago la aclaración y es que si en la documentación alguna vez encuentran un igual, significa que este método tiene un atributo que ya viene configurado por defecto. El por defecto viene así. Y como ya por defecto viene así, eso es lo que nos indica el igual, yo puedo borrar esto y él igual sabe que se refería a ese. Porque cuando uno no pone nada, él utiliza el normal. A eso se refieren. Por eso pues me gusta este ejemplo de método porque tiene varias particularidades. Entonces notemos aquí que le agrego una fuerza, pero yo no quiero que lo haga siempre. Yo quiero que lo haga input.getButtonDown solo cuando yo presione el botón Jump, que es la barra espaciadora. Recordemos que podemos revisar los botones configurados en Edit Project Settings Input. Preguntas hasta acá. Pero entonces, si vos seguís presionando la barra espaciadora, no sigue saltando. Ah, sí, sí, Pues no claro, sigue. no hemos solucionado todavía la parte de que no pueda saltar cuando ya esté en el aire. Eso todavía no lo hemos resuelto. Pues aquí solo es que presiono una tecla y salta efectivamente pero no si lo dejo presionado, porque él está con un get button down, o sea que tiene que ser, funciona si lo presionó varias veces. Entonces aquí salta y yo puedo saltar en el aire. Pero no dejándolo presionado, si lo dejo presionado, al igual va a caer, porque pues no lo tengo con un get button, sino con get button down. Solo cuando presione la tecla y la tecla esté abajo es que agrega la fuerza. Nos faltaría corregir que no pueda Gio, saltar si ya está en el aire. Sí. una pregunta, un poquito salida del tema. Yo utilizo Rider, ¿cierto? Para programar. Entonces, él normalmente pues le corrige a uno como optimización. Él me dice que la parte de, por ejemplo, donde dice vector 3 velocity z, sería mejor en vez de utilizar un vector 3 utilizar una variable genérica. ¿Sí es mejor o es menos óptimo?
Es menos óptimo, sin embargo, pues es como una de las ventajas de C Sharp sobre C++ es que existe un tipo de variable para el contexto para todos. Yo puedo decir esto y yo ya no tengo que pensar en qué tipo de variable es. Entonces yo ya no tengo que pensar si esto es un collider o si esto es un vector 3 o si esto es un número. Me da igual, yo pongo var y dejo que sea el compilador el que lo resuelva. Y luego, y la ventaja es que lo resuelve antes de sacar el ejecutable, es decir, es menos eficiente mientras estemos aquí en el editor, pues porque cuando estamos dándole play, él tiene que ir a convertirla y se demora un poquito. Cuando sacamos el ejecutable no es menos eficiente porque cuando él va a sacar el ejecutable, él convierte todo esto a cuál es la correcta antes de sacar el ejecutable. Entonces, menos óptimo solo en el editor, de resto no afectaría pues el rendimiento del ejecutable. La razón por la cual yo no la utilizo es porque como es un curso introductorio en donde deben aprender los tipos de variables porque hace parte del ejercicio académico, entonces nosotros mismos declaramos el tipo de variable. Si para el proyecto final, por ejemplo, inclusive para el proyecto guiado quieren utilizar var, no hay ningún problema. Yo la verdad no lo utilizo, pero no significa nuevamente pues que sea malo, porque en el ejecutable no van a tener como problemas de optimización, solo es en el editor, pero el jugador nunca va a jugar con el editor, el jugador juega es con el ejecutable. No sé si ahí me hice Ah, entender, listo. sí, Sí, perfecto, muchas gracias. excelente. Por otro lado, Rider, usted puede quitarle lo que le sugiere, es decir, pues igual puede decir, porque yo de hecho aquí tenía el API de Rider y también he utilizado Rider. Y acá tengo el Rider es otro editor como Visual Studio de JetBrains. Y ellos tienen su sistema que se da cuenta cuando uno comete errores. El de Visual se llama IntelliSense, Sense, creo que se llama. El de Rider se llama Reshaper. Pero uno puede configurar, bueno, no lo puedo configurar sin darle actualizar. Inclusive uno puede utilizar el ayudante de Rider desde Visual instalando el plugin Reshaper. Y efectivamente vi que entre las opciones de advertencia estaba que advertiera cuando uno no declara con var, pero uno lo puede cambiar. Pues de hecho yo lo había cambiado cuando utilizaba este plugin. Pero al final pues me aburrí el plugin y lo quité. Y lo mismo en Visual, pues uno puede configurar todo a través de las opciones. Por ejemplo, si notan, yo nunca pongo el, la llave abajo. Eso tiene nombre. No, creo que se llama... No, se me escapan los nombres ahorita. Pero bueno, pues son diferentes tipos de notación. En la mía, en Core Style, yo lo que tengo en formatting, en New Lines, es que nunca ponga una nueva línea, básicamente. Y hay otros que prefieren que ponga una nueva línea. Lo mismo se puede configurar en Shaper y en ya se me escapa atrás del Rider, eh, junto con otras configuraciones, pues como lo del bar. Por si le incomoda, pero quiere seguir utilizando las variables, lo puede ajustar. Bueno, Listo, gracias. dale con gusto. Entonces ahora sí, aquí le dijimos que si presionamos el botón agregue una fuerza. De hecho, si notamos, getButtonDown es un método. Tiene mayúscula inicial, tiene un verbo obtener tecla, tiene los paréntesis y entre los paréntesis le pasamos la información o que necesitamos adicional, como cuál tecla. Y aquí lo mismo. RigidBody.addForce, esto es un método y recibe entre los paréntesis cuál es la fuerza que le vamos a aplicar. Si yo quisiera que él saltara hacia el frente, tendría que hacer aquí un cambio. La dirección del salto. Digamos que quiero que sea como más o menos que salte 2 hacia arriba por cada, al revés, que salte uno para arriba por cada, lo voy a hacer con transform.app, de modo que si el carro está inclinado, saltas en la dirección que está inclinado. Entonces va a saltar uno hacia arriba por cada dos que salta hacia el frente. Eso sería una dirección. Nos faltaría normalizarla, por lo que habíamos hablado, de que no queremos que nos afecte la magnitud. Entonces la fuerza va a ser magnitud por dirección por sentido. Entonces yo aquí podría declarar jump force. Esto sería en newtons. Por defecto le voy a poner 1500, pero pues ya como está serializado yo la puedo elegir desde afuera. Y ahora ya lo tenemos más organizado. La fuerza es magnitud por dirección por sentido. Cuando yo quisiera que saltara hacia atrás, pues le pondría un -1.
y ahora sí salta y salta hacia adelante. Si yo quisiera que fuera más fuerte, pues ya podría usar aquí desde el mismo tanque la fuerza de salto. Aquí ya va a salir muy fuerte. Ahí está. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen de lo que llevamos hasta ahora? Profe, Gio, Sí. bueno, dale, o bueno, yo o el chico. O dale, dale, bueno, dale. Spitia, dale tú. Bueno, Bueno, Gio, entonces, dale, 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 dale. eh, el- entonces si, por ejemplo nosotros queremos que salte, o sea, que nosotros decidamos si salta hacia adelante o si salta hacia arriba. Digamos que yo quiero que salte hacia adelante únicamente cuando yo esté presionando W, ¿cierto? O sea, W y barra espaciadora. Y que cuando nada más esté presionando, nada más presione barra espaciadora que salte hacia arriba. ¿O ¿Cómo sería? Pues podría realizarse con las dos entradas. Sin embargo, lo que resuelven la mayoría de platformers es solo que salte hacia arriba, pero no congelar el movimiento. Pues aquí el movimiento no es excluyente. Entonces yo puedo saltar y yo igual me puedo mover para, pues puedo moverme para cualquier lado sin tener que hacer nada, pues porque Ah, yo no he sí, puesto cierto. ningún código que impida que esto ocurra Ok, mientras listo, esté en el gracias. aire. Claro que sí. Cuando lo puse hacia el frente es más pensando como un dash. Por ejemplo, uno podría poner que mientras está haciendo el dash sea invulnerable o traspase enemigos, pues como la invulnerable sería como el tipo bomba de humo de Cuphead, es un ejemplo de referencia de dash que no hace daño, o dash pero recibiendo daño, el dash de Mega Man, que no sé si lo conocen, pero bueno, dash es muy común en los juegos, pues esto era como lo que estaba intentando llegar con ese estilo que se va hacia adelante. Pero pues depende obviamente del tipo de juego, solo saltará o saltará y se desplazará. Y nos faltaría corregir pues lo que no pueda seguir saltando, para eso podemos realizar la colisión con el piso, pero nos falta un par de clases antes de llegar a la parte de colisiones, por eso lo dejaría hasta aquí, este de acá. Y voy a avanzar con algo asociado a la parte de los métodos. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe, Sí. que me surgió cuando estaba trabajando en el tema de los Euler. Profe, no sé por qué, por ejemplo, el código que es de transform.euler angles y todo eso no funciona en fix update. Exactamente, sí. Pues ¿Por qué, profe? digamos que aquí hay un problema y es que el fix update no se llama al mismo tiempo que el update. Entonces, cuando nosotros leemos la entrada, eso, busquémoslo aquí, Unity, eh, script, pipeline. Entonces, es importante que entendamos que Unity maneja unos órdenes. Entonces, por ejemplo, el fix update se llama por acá, que si miramos se llama antes de los inputs. Entonces vos te moviste a la izquierda, pero él tuvo que esperar hasta el frame siguiente para darse cuenta que se estaba moviendo a la izquierda. Pero puede pasar un problema, es que si yo ya no me estoy moviendo para la izquierda en el frame siguiente, entonces ya este no se va a llamar. Este con los inputs de izquierda y derecha no se va a notar tanto, pero con lo de salto, por ejemplo, es muy difícil, porque por ejemplo yo presioné el botón, en este frame presioné el botón, pero yo puse el saltar en el fix update y cuando llega aquí yo ya había soltado el botón, entonces ya no sirve. Entonces a veces va a saltar y a veces no va a saltar. Y lo mismo aquí, me moví a la izquierda y si no coincidió de que todavía lo estaba presionando, pues puede ser que ya no se mueva. Porque notemos, el input se llama y las físicas ya se llamaron, el fix update ya se llamó. Entonces el fix update no debería depender de entradas del frame actual porque el frame actual ya pasó. Pues de hecho estaría dependiendo es como del frame anterior obligatoriamente. Esto lo podemos ver con más detalle si quieres, sino que este tema es un poquito más complejo y lo revisamos normalmente en taller. Si quieres les puedo dar un poquito más de detalle con eso cuando estemos llegando a la parte del proyecto final. Pero justo ahorita, como entrar en demasiados detalles es difícil. Pero para los que quieran entender bien esto, el funcionamiento de Unity, lean esta documentación de acá que se las estoy mandando a programación para que entiendan que hay unos procesos que se llaman antes o después que otros. Nuevamente, los inputs se van a llamar después del fix update, así que en el fix update no podrían tener nada que dependa de los inputs del frame actual, porque ese frame está en el futuro. También quiero que noten que si van a hacer algo en la detección del trigger, ese trigger la colisión se va a detectar antes del input. Eso puede tener algunas implicaciones en el juego que una vez que conocemos eso, pues es útil y podemos resolver problemas.
También quiero que sepan que existe el late update que se llama después del update y después de las animaciones. Es decir, que uno con el late update puede forzar a modificar las animaciones. Y bueno, aquí está el resto de eventos. Por ejemplo, aquí podemos ver también que el awake se llama mucho antes que el start. Por este lado va quedando más claro, Mandón. Uy, sí, 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 muy interesante. Listo, súper bien. Y ahí está, pues para los que quieran revisarlo, les va quedando más claro. Igual, pues los que tengan dudas, como siempre, piden tutorías y lo revisamos. Ahora, continuando por acá, así como existen métodos propios de Unity, nosotros mismos podemos crear nuestros métodos. Entonces, yo aquí podría cortar este y crear mi propio método que se va a llamar jump o, o dash o lo que quiera, pues. Y ya aquí, entonces lo que hice fue crear un método. Noten que le puse mayúscula inicial, le puse los paréntesis. Y esta es la anotación public void. Pues void desde que no retorna nada. Esto lo seguimos viendo pues en las próximas clases. No, pues no quiero meter demasiada información de una. Eh, jump es el nombre del método. Entonces cada vez que yo quiera saltar, yo llamo aquí jump. Pues o podría ser, pues dependiendo yo qué tanto quiera incluir dentro del método. Podría ser que esté así. Creo que ahí podría ser bien. Entonces noten lo que hace el método jump es que calcula la dirección, calcula la fuerza y agrega la fuerza, que son estas tres líneas de acá. Entonces yo estoy diciendo que cuando presione esto, llame el jump. O podría decir que jump incluye el input, y en ese caso pondría el input por acá. Pues la verdad ya cada uno decidirá qué parte quiere incluir o no del código dentro del método. Pero la idea es que los códigos nos vayan quedando mucho más ordenados. Ay, se me dio esta llave aquí. La idea es que el update esté tan limpio como sea posible. Entonces yo puedo mover esto, claro que sí. Entonces yo puedo crear aquí public void move. Y noten cómo quedó de limpio el update. ¿Qué hace el update? Se mueve y salta. Y la idea de manejar esta estructura limpia de código es que si ahí tengo algún problema, tengo algún problema con el movimiento, ¿qué hago? Pues vengo al método del movimiento. Tengo algún problema con el salto, pues vengo a la parte del salto. Se va haciendo todo mucho más organizado. Preguntas hasta acá. Profe, ¿por qué la función de soltar la tienes pública? Ah, bueno, sí. Gracias. Ninguna de las dos la necesitaría pública, pues las voy a necesitar públicas cuando pase a crear el control del tanque. Voy a responder la pregunta, de pronto no es claro para todos, va a ser en un par de clases, pero bueno, el motor no debería ser quien controle el personaje. Quien controle el personaje debería ser un character controller o un player controller o como lo quieran llamar. Y el player controller debería hacer uso del motor para moverse y para saltar. Por lo tanto, pues yo necesitaría que sean públicos para luego desde el player controller acceder a ellos. Pero por ahora, pues nuevamente me estoy adelantando. Es como repartir responsabilidades de forma un poquito más coherente. Y uno pues pensaría que el motor no tiene por qué ser el que controle los inputs, sino el que sepa cómo moverse y cómo saltar, por ejemplo. Pero otros scripts son los que se encargan de los inputs, por ejemplo. Pero ahí me estoy adelantando, entonces por ahora sí, pues los podemos dejar privados y aquí ya nos va quedando más ordenado el código. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Profe, yo tengo una. Sí, Pero tú hemos comentado que en el Fixed Update es donde iban las físicas, ¿no? ajá. Y en el salto estamos trabajando con Rigid Body y una fuerza. Eso no contaría como una física. Sí, exacto, sí, entiendo ahí que se presta para confusiones. El problema es que nos tocaría manejar entonces, si quisiéramos hacerlo, las físicas con el Fixed Update, tendríamos que hacer una programación ligeramente más compleja. Por ejemplo, leo el input en el GameLogic y tengo algún booleano que se queda encendido, como salto, se puso en verdadero y se queda en verdadero. Y cuando llegue al Fixed Update, le agrego la fuerza, le digo que ya leí ese input de salto, lo pongo en falso otra vez y ahí ya me funcionaría y no tendría el problema. Pues el único problema es que estaría un frame desfasado respecto al salto, pero no tendría el problema del funcionamiento. Sin embargo, digamos que ambos van a tener una desventaja. Por ejemplo, si yo lo hago aquí el input y luego subo al frame siguiente, entonces estoy en frame atrasado. El input no fue responsive porque yo lo presioné y se demoró un frame en actuar.
Normalmente uno no lo va a notar cuando un computador está a más de 60 frames por segundo. Si el computador está corriendo a menos de 30 frames por segundo, seguramente uno sí nota el desfase entre presionar el botón y que efectivamente ocurra la acción. Eh, y lo podría hacer también al revés, de pensar, bueno, lo corrijo con, aunque esté un frame atrasado, eh, perdón, no, y ahora, y si dejo el salto aquí en la lógica de juego como la tengo en este momento, como las físicas ya se llamaron, si yo salto y me choqué contra algo arriba, lo voy a traspasar durante un frame porque las físicas se van a llamar al frame siguiente, que es aquí donde se detectan las colisiones. Entonces ambas presentan desventajas, pues no hay una solución perfecta. En esta que tenemos actualmente, salto, voy a traspasar el collider por un frame y al ratico el cae en cuenta B, estoy traspasando y ajusta la posición. El resultado de este tipo de comportamiento es que uno a veces va a ver como el tanque como que hace esto, como que traspasa un momentico y luego se devuelve, como así. Y puede ser ligeramente extraño. Y la desventaja de este es que presioné el botón y va a pasar un desfase de tiempo cortico entre que yo presione el botón y que él salte. Entonces ambas tienen desventajas, ambas tienen ventajas, así que ya uno podría elegir cuál utilizar. Efectivamente, si queremos utilizarlo en el fix update, nos toca hacer el truco adicional del booleano que se quede encendido como una banderita, pero sí es solucionable. Yo por lo general prefiero sacrificar la parte de las colisiones bien hechas o ver qué traspasa con tal de mantener un juego muy responsive, pero eso dependerá igual del tipo de juego. Pues hay juegos que sacrifican ciertos elementos para tratar de que sean muy responsivos. El ejemplo de Hollow Knight, no sé si han jugado a Hollow Knight, digamos que las anticipaciones del personaje son casi nulas, se podría ver raro respecto a un sistema de animación convencional, pero el juego es muy cómodo, porque uno se mueve, él se mueve, uno salta, él salta, es muy, muy rápido. Entonces sacrificaron, por ejemplo, algunos principios de animación, como la anticipación, con tal de mantener un juego con respuesta muy alta. Ya serán como, nuevamente, cuál es la parte que uno está dispuesto a sacrificar. Igual como estamos hablando de un frame, no afecta mucho para que lo tengan igual presente. Ahí queda claro, Mandón. Listo, profe, muy claro esa parte. Súper bien. ¿Alguna pregunta adicional antes de que terminemos? Profe, ¿me vas a el código un momentico? Claro que Porfa. sí. La pregunta que tengo es, ¿afecta en algo el rendimiento si yo, por ejemplo, declaro esa X afuera de... Oh, bueno, no, mentira, digamos que yo estoy en un update, ¿cierto? ¿Afecta en algo si yo declaro la variable en el update o la declaro afuera del update? Pero afuera el update sería como una variable global, pues como un atributo Sí, aquí. una variable global. Sí, sí, sí. Pues todo lo que sea, pero o sea, tengan en cuenta, no deben pensar en optimización antes de saber si hay un problema. Pues voy a responder la pregunta de forma estricta. Sí, esto, poner la X aquí afuera, es menos óptimo. ¿Por qué es menos óptimo? Porque esta variable X, que ya no está aquí como una variable local, sino que está con una variable global, está siendo alojada en una parte de la memoria RAM que se llama el heap, mientras que aquí estaba siendo alojada en el stack. Y el heap no tiene forma de eliminarse, así que si en algún momento llenamos la memoria RAM, el garbage collector va a verse obligado a eliminar las variables. Entonces digamos que mientras más cosas tengamos afuera, más rápido se va a llamar la memoria RAM, más rápido el garbage collector va a tener que ir a actuar. Es, digamos, la lógica de por qué yo en la medida de lo posible utilizo las variables locales cuando puedo utilizar variables locales para que se guarden en el stack, que es la parte de la memoria RAM que puede eliminarse de formas automáticas sin necesidad del garbage collector. Sin embargo, pues ahí responde la pregunta de forma estricta. No deben preocuparse por optimización antes de saber si existe un problema. Puede que se pongan a optimizar un montón y resulta que aunque no hubieran optimizado el juego iba a correr a 100 frames por segundo o algo así. Entonces, por ahora yo no creo que valga la pena que le paren muchas balas a eso. Si la necesita declarar aquí arriba, es ligeramente menos óptimo, sobre todo en temas pues, de RAM. Pero si al final no tuvo nunca problemas con la memoria RAM, entonces déjelo ahí arriba y pensemos en optimizaciones mucho después. De hecho, cuando ya el proyecto está terminado y posiblemente en alguna tienda y ya después puede uno pensar en optimizaciones y se saca un DLS con optimización. Por ahora realmente solo optimicen cuando vean que efectivamente el juego se está lagueando o algo así. Ahí me hice entender con todo. Sí, señor, gracias. Listo, súper bien. ¿Alguna pregunta adicional? No.
Bueno, súper bien. Ya voy a